más de 47 años, va para 50 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, libros que tienen más de 10 años publicados, pero que son tan vigentes como hoy. Por cierto, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Hablando de eso, apenas ayer el maestro Jaime Hernández hablaba de la portada del Universal, el Fresa, el pez. ¿Cuántos años después aparecen los personajes de los que tú has investigado y publicado del crimen organizado en tus libros, Paco? ¿Cuántos años después aparecen como novedad en la portada, en la primera plana, a 8 columnas del periódico El Universal? Como unos que mínimo 10 años, ¿no, Paco? Les llevas un trecho, más de un cuerpo, como en carrera de caballos, ¿no? Más de un cuerpo de ventaja a estos medios. ¿Cómo estás, Paco? Un abrazo, buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, mira, sí, en agosto, julio, agosto, se cumplen 10 años que salió La Guerra que nos ocultan. 10 años. Y documenta todas las actividades del Fresa y del Fish. Son hermanos. Son hermanos. La gente ahora los llama la nueva familia michoacana. Para mí siempre han sido la familia michoacana, porque los documento desde 2007, Vicente, desde 2007, y la primera aparición es en Tierra Narca, que salió en 2010. En 2010, para que tengas 16 años, les llevo de ventaja. ¿Cuál es el problema, Vicente? Yo insisto siempre que en mucho trabajo del narco se hace desde el escritorio. Desde el escritorio hacen trabajo del narco y está bien, bueno, pues cada uno trabaja como quiere. Desde que apareció el libre acceso a la información, el derecho a través del INAI, pues todo el mundo pide documentos y lo hace ahí, está bien, es una forma de trabajar. La diferencia, Mira, Vicente, es que yo vivo aquí. mira, Paco, nomás para que la gente no piense que exageramos o que son cebollazos a tu trabajo. El pez y el fresa, 20 años de operar en impunidad y aparece de 8 en la portada, en la primera plana del Universal, ayer. Y dices tú, güey, llegaron como 10, 20 años atrasados a la nota, para que la gente entienda el contexto de mi comentario, mi querido Paco. Sí, Vicente, mira, nada más tomando este encabezado de ayer, 10 años, porque la guerra que nos ocultan, a donde documento con nombre y apellidos, ¿sí? Con nombre y apellidos, el del pez, que es Johnny Hurtado Olascuaga, y el fresa, José Alfredo Hurtado Olascuaga, aparecen con nombre y apellidos sus actividades, cómo controlan el narco, cómo controlan parte de la minería, el cobro de piso, el secuestro. Lo empecé a documentar en 2008, 2007, más o menos 2010 aparece Tierra Narca, y luego todas las actividades de ellos en la guerra que nos ocultan. Pero te digo, para la gente es que hacen trabajo de escritorio. Vicente, yo vivo aquí, sé lo que está pasando, sé cómo lo que hacen mis vecinos, que no es un pueblo grande, ya te lo platiqué. Así que me entero de todo prácticamente. Así que Johnny, que es el pez, el mojarro o el señor agua, es el primer mando de lo que llaman la nueva familia michoacana. Me cuesta trabajo decir nueva familia michoacana, Vicente, porque para mí siempre ha sido la familia michoacana, porque desde 2007 los empecé a trabajar. Y él es el primer mando y José Alfredo, el fresa, es el segundo. Es una familia que tiene presencia en toda la Tierra Caliente, y hablo de los estados de México, Michoacán y Guerrero, en los tres. Cuando hay un operativo de un estado, ¿te acuerdas? Yo por eso critiqué el operativo Enjambre, que se dio en el Estado de México, porque dije, fue bien ejecutado, fue mal planeado, muy mal planeado, porque vinieron aquí, y cuando vinieron aquí, prácticamente ya se habían ido a Michoacán, luego fueron a Guerrero, así que fue un aviso. Pero el pez y el fresa, Vicente, tienen más de 20 años operando en esta región. Hoy son considerados objetivos prioritarios por autoridades federales y de Estados Unidos, que ofrecen a través del Departamento del Tesoro jugosas recompensas por los dos,
pero los dos siguen operando aquí, controlan todo el sur del Estado de México, toda esa parte fronteriza con el Estado de Guerrero y toda la Tierra Caliente de Michoacán. Así, y operan hay lugares muy conocidos, aquí donde yo vivo no es conocido, pero lo conozco yo porque vivo aquí, pero operan en lugares conocidos como Valle de Bravo, por ejemplo, ¿sí? Así que, ¿a qué se dedican? Mira, bueno, primero están ligados a matanzas, abiertamente a matanzas, extorsión a productores, comerciantes, tráfico de personas, tráfico de migrantes en concreto, narcotráfico, de todo trafican, incluido fentanilo, y también se dedican al robo de combustibles. Ellos refundaron el grupo y para operar con violencia extrema, para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación, a los tequileros, a todos los otros grupos. Estados Unidos ofrece $5 millones por uno, $3 millones por el fresa, 5 millones por el pez, $3 millones por el fresa. Así que la Tierra Caliente, ¿qué les ofrece, Vicente? Fíjate, te voy a contar porque la gente no conoce, por ejemplo, aquí cerca está la Sierra de Nanchititla. ¿Qué hay en la Sierra de Nanchititla? Que eso solamente pertenece al Estado de México. Hay laboratorios clandestinos y los controlan ellos. Controlan la minería en los 3 estados. Sí, pero laboratorios de fentanilo, desde hace por lo menos 20 años, Vicente. Así que es el narcotráfico vivo, Vicente, que ahora retoman, pero yo digo, pues están bien atrasados, Vicente. ¿Por qué? Pues porque tienen 20 años operando y se dieron a conocer, y por lo menos 10 en la guerra que nos ocultan, nombres, apellidos, actividades, todo lo que hacen, Vicente, pero vivo aquí en el corazón de donde se da. Y cuando fíjate, lo interesante, cuando escribí La guerra que nos ocultan, lo escribí en Guerrero. No lo escribí fuera de Guerrero, en la Ciudad de México, lo escribí a donde había, porque es un libro que documenta la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y a partir de eso retomo todas las actividades del crimen organizado. No lo fui a escribir en la Ciudad de México, lo escribí en Guerrero, Vicente, y a Tierra Narca lo escribí aquí, justamente aquí a donde estoy, Vicente. Así que es un problema grave, es un problema grave, es un problema serio. Hablar de Johnny, del pez y del fresa, pues es hablar de la historia del narcotráfico en toda la Tierra Caliente. Así que siempre han controlado ellos. Te digo, es que a mí me dicen Nueva Familia Michoacana, y yo digo, la primera vez que me nombraron Nueva Familia Michoacana, yo dije, ¿quiénes serán Nueva Familia Michoacana? Yo vivo aquí, no lo conozco. Y luego me dijeron, no, mire, es que hay un tipo que le dicen el pez y otro fresa. Y les digo, por favor, lean La guerra que nos ocultan, van a encontrar nombres, apellidos, actividades, todo lo que hacen, Vicente. Es el grupo que controla toda la región de Tierra Caliente. Así que son buscados por la DEA, por la CIA, todo el mundo los busca. Y todo el mundo sabe a dónde están, menos quienes deben saber, Vicente. Esa es la historia de la familia michoacana. La nueva familia michoacana, La dicen nueva algunos. familia michoacana, claro. Oye, mi querido Paco, hay un chorro de temas. A ver, voy dejando algunos sobre la mesa y avanzamos mientras llega el maestro Jaime Hernández. Por ejemplo, hay algunos diputados de Morena y del PT que son rebeldes y se han rebelado incluso ante lo anunciado por la presidenta y se han pronunciado en contra del fracking, ¿no? Son algunos del PT y algunos de Morena en la Cámara de Diputados, eso por un lado. También en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa, fíjate nada más, esto es para la plática larga y tendida, ¿no? Presentaron una iniciativa por culpa de Mayer, o para evitar casos como el de Mayer, para impedir que legisladores soliciten licencia para participar en actividades recreativas o de entretenimiento, luego de que Mayer pidiera licencia para irse a la casa de los famosos, aunque Mayer podría alegar que no fue por recreación o entretenimiento, sino por dinero, ¿no? Como lo ha dicho. Pero por culpa de Mayer, estamos metidos en esta iniciativa. Ya también rescataré las declaraciones
de quienes presentan la iniciativa. ¿Qué más? ¿Qué más veo? Eh, ah, tantas reacciones está generando la cumbre de líderes progresistas allá en Barcelona, en la que participará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que participará Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro, solo por mencionar algunos, que fíjate lo que están haciendo en Madrid. Eh, la, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se le ha tirado una y otra vez de tapete políticamente hablando a Donald Trump, el sábado va, dice, a convertir la Puerta del Sol en la Plaza de la Libertad y van a premiar a la Nobel de la Paz, María Corina Machado, y al verdadero ganador de las elecciones, dice en Venezuela, Edmundo González, en representación de millones de venezolanos. Esto es importante, ¿eh? Cuando estén reunidos los líderes progresistas en Barcelona, lo que intenta hacer la derecha y la ultraderecha es jalar reflectores con María Corina Machado en Madrid. Y otra, en una entrevista con el periódico El País, Luis Ignacio Lula da Silva ha sido contundente. Trump no tiene el derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país, dice. Habló con el periódico El País sobre el desorden mundial y dice, el mundo no pertenece a un solo país. Todos estos temas, mi querido Paco, más los que le vayas poniendo tú a nuestro diálogo matutino, porque hoy sí hay hasta para tirar para arriba, mi querido Paco. Bueno, Vicente, mira, mientras llega Jaime Hernández, ¿qué te parece? Mira, vamos a empezar porque tú lo platicaste con platicaste sobre la posición de Gibran, que es un tema que todos nos interesan, incluido lo de los líderes progresistas allá en Barcelona, todo en realidad, pero hay un tema que nunca va a quedar bien explicado. El tema de los desaparecidos políticos y de los desaparecidos en general, los del narcotráfico, o los desaparecidos por crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada. En este país hay registros, siempre ha sido un tema político, Vicente. Un tema político, ¿por qué? Porque cuando se intentaron llevar los primeros registros, que fue en la Guerra Sucia, hubo otros intentos antes en los 50, pero ya en la Guerra Sucia, que empieza en los 60, se empiezan a llevar los primeros registros de desaparecidos. Pero había un problema. El que desaparecía personas era el Estado. Así que dejaron ahí las cosas, nunca se sabe cuántos, o no sabemos todavía cuántos desaparecidos hay, no por toda la Guerra Sucia, no solo en la Ciudad de México, no, en estados como Chihuahua, Sonora, Guerrero, todavía no sabemos cuántos hay, así que debemos atenernos a las cifras que hay, pero con todas las reservas. Pero en la época moderna se empiezan a contabilizar en 2006, Vicente. En 2006, después de diciembre, cuando estalla o declara Calderón la guerra contra el narcotráfico, y el problema se vuelve otra vez político. ¿Por qué, Vicente? Porque Felipe Calderón Hinojosa, que tiene como brazo derecho, socio y cómplice a Genaro García Luna, se hacen del apoyo de dos mujeres que se encargan de ayudarlos a encubrir muchos de los crímenes, incluidas desapariciones. Una de ellas, que anda desaparecida por ahí, yo no sé si está muerta, yo supongo que no, Isabel Miranda. Isabel Miranda de Gualas, que tenía como 4 nombres, pero Isabel Miranda, que se hace socia y cómplice de Genaro García Luna, y la otra, María Elena Morera Mitre. Entonces hay un problema político, es un problema político. Y luego, en 2012, cuando nace el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas, ¿cómo vas a elaborar un registro bien si de antemano tienes un problema político gravísimo? Hubo mano negra ahí. Por ejemplo, hoy María Elena Morera Mitre anda denunciando todas esas cosas, pero sí, pero son cosas que se ocultaron, problemas que se ocultaron.
Luego, en 2019, el presidente López Obrador toma una decisión que para mí es fundamental, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que es el que funciona actualmente, pero si arrastramos un problema político, entonces nada se va a creer, Vicente, nada, pero tenemos que darle ese contexto. Por ejemplo, María Elena Morera Mitre, que veíamos ahí su foto, María Elena Morera Mitre e Isabel Miranda de Guales ocultaron al gobierno, ayudaron al gobierno de Calderón a ocultar todo. Todos, Claro. bueno, García Luna hizo candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México a Isabel Miranda de Guales. Entonces tenemos que ser mucho cuidado cuando la presidenta pone o cuestiona, por ejemplo, el registro, el informe del Comité para combatir las desapariciones forzadas de la ONU. Es esto, Vicente, que es un tema político manoseado, manchado, con intereses de toda la derecha, porque ahora se conozca una verdad que ellos ocultaron. No sabemos cuántos desaparecidos hubo en el gobierno de Peña Nieto, que además lo he dicho, porque además lo documenté en su momento, en parte viene en la guerra que nos ocultan, había órdenes del ejército al ejército de desaparecer personas. Y las desaparecían, era un ejército letal. Y en el gobierno de Calderón pasaba lo mismo, Vicente. Entonces, ahora le quieren cargar primero al gobierno del presidente López Obrador y luego al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, todo eso. Por eso la presidenta tiene razón. Hay que hacer un alto, hay que reflexionar y decir, espérate, están mezclando todo. ¿Para qué? Bueno, pues es que eso nos quiere decir, Vicente, la derecha está viva. La derecha tiene intereses políticos y en la medida que logren enganchar a la derecha internacional, y eso nos lleva a la reunión de los líderes progresistas en Barcelona, la derecha no está quieta, no está muerta, la derecha está viva, Vicente, y tiene intereses políticos grandísimos. Aquí tenemos representantes de esa derecha, por más que sean ignorantes, yo mismo digo, por más que sean analfabetos o analfabetas políticas, como es el caso de Lili Telles, como es el caso de Ricardo Salinas Pliego, como es el caso de Alejandro Moreno Cárdenas. La derecha está viva, Vicente, no podemos dar por descontado de que, bueno, pues es que es la derecha y aquí no pela. No, sí, Vicente, están vivos, tienen muchos recursos. El hecho de que Isabel Díaz Ayuso convoque a un encuentro para condecorar, premiar, por ejemplo, sí, a la Premio Nobel venezolana y Premio Nobel, entre comillas, Vicente, pero el hecho de que lo convoque, pues es una parte de ese enfrentamiento. La derecha está viva, actuante, tiene dinero, tiene recursos, gobierna partes de Europa, partes de América Latina, partes de México, Vicente también. Jorge Romero Herrera, el dirigente del PAN, pues controlan decimos ya están muertos, bueno, sí, pero mientras sigan respirando, no están muertos, Vicente, y ya hay gente de mucho dinero que los apoya. Claro. Así que debemos ser muy cuidadosos con eso, Vicente, de decir, no, pues es la derecha, está muerta, no. Está viva, está actuante. Lo mismo decías, por ejemplo, y voy a meter el tema de Luis Donaldo Colosio Riojas. Sí, decía que no hay que hablar de coaliciones, hay que ponerse a trabajar. Vicente, yo recuerdo, si no estoy mal, en febrero pasado, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, fue quien prácticamente destapó a Luis Donaldo Colosio Riojas para la gubernatura de Sonora. Estaban en un evento en Hermosillo, si no estoy mal, y dijo, vienen tiempos mejores para Sonora y México. Hasta después que empezó a ver Luis Donaldo Colosio Riojas, que tampoco es como que sea bienvenido en Sonora, empezó a meter freno, pero ya iba bien encaminadito para Sonora. Yo recuerdo que aquí lo dijimos, ¿puede ser candidato de Sonora? Sí, la Constitución del Estado lo permite, solo por haber nacido en Sonora puede ser candidato, no habla de que tiene que tener trabajo previo, de que necesitan una residencia mínima de 5 años, no, por el hecho de haber nacido en Sonora, puede ser candidato a la gubernatura por Sonora, pero hasta que se dejó el tema, lo deslizó Álvarez Maínez, que no fuimos nosotros, no fue la prensa, fue Álvarez Maínez, y entonces empezó a verse él como gobernador de Sonora,
y los sonorenses hablaron. Entonces, todo eso, Vicente, hay que decirlo, es la derecha, es la derecha. Luis Donaldo Colosio Riojas es la derecha, Vicente. Así que hay que Claro. entender a esa derecha viva, actuante, y si los sonorenses se dejan, Vicente, se los meten como candidato a gobernador, porque Ajá. nada le impide a Luis Donaldo Colosio Riojas. Y yo insisto, si no estoy mal, hay que buscarlo nada más. Fue por ahí de los últimos días de febrero cuando Álvarez Maínez convocó a ese reencuentro en Hermosillo y dijo, vienen buenos tiempos para Sonora. Y Ujú. ahí estaba pues si no estoy mal, esa foto debe ser más. No, porque tenían algunas cuestiones diferentes, pero ahí estaba Luis Donaldo Colosio Riojas, Vicente. Así que hay que tener mucho cuidado, Vicente, con esas cosas, pero la derecha está viva, actuante. Y luego por el otro, Vicente, pues la solicitud de licencia de la senadora Andrea Chávez, que la vas a tener al rato, a las 11, ¿no? Hablando de combatir a la derecha, ¿no? Que buscará combatir a la derecha en Chihuahua. Sí, Claro. después de la mañanera del pueblo nos ha confirmado su equipo que nos va a acompañar en la primera entrevista. Creo que sería la primera entrevista después de solicitar licencia en el Senado. Sí, pero mira, Vicente, ¿qué nos dice eso? También la izquierda está viva, también la izquierda, pero eso nos mete a otro tema, Vicente. Con esto prácticamente se abre la carrera política al 2027. Las elecciones, estas 17 estados van a tener elecciones, entre ellos Chihuahua, y ciertamente Andrea tendrá que someterse a una encuesta. Yo hay que decirlo, no va sola, es la persona más conocida. Yo, por lo que vemos aquí, es la persona más querida en Chihuahua, pero tampoco es que la va a tener así de muy sencillo. Cruz Pérez Cuellar, que es el presidente municipal de Ciudad Juárez, va a estar ahí claritamente. Entonces, pero ya hay movimiento político, ya hay movimiento hacia las elecciones estatales de 2027 y este es el primero abierto, Vicente, el primero ya empieza, está en regla, está en tiempo, aunque Morena dijo que el 22 de junio va a sentar ya, no las bases, sino dar a conocer a quienes, a proponer a quienes van a ser sus coordinadores, ¿no? Y Ujú. prácticamente que son los candidatos. Así que estamos ya, en junio, es el 22 de junio, estamos en abril a 16, estamos a 2 meses, Vicente, pero ya prácticamente vivimos un año calentito de elecciones y lo mismo Claro. pasa en Estados Unidos, Vicente, que las elecciones cuando son en noviembre, ¿no? Sí. En noviembre, que es primero o segundo martes de noviembre, sí que estamos ya en tiempos políticos, Vicente. Sí, estamos en tiempos políticos y ya arranca. El PAN ya había arrancado. Dijeron que iban a dar a conocer, si no estoy mal, hoy o mañana van a dar a conocer a su coordinador para Michoacán, en el que prácticamente dejan fuera a Grecia Quirós. Pero también ya están en movimiento, la derecha y la izquierda están en movimiento político, Vicente. Así es, mi querido Paco. El que también anda en movimiento ya es el maestro Jaime Hernández, que ya llegó para dar la batalla sin pelos en la lengua desde esta trinchera matutina. Recuerde que el maestro Jaime Hernández por décadas ha sido corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. Amor con amor se paga, así que hay que apoyar también al maestro Jaime Hernández con los likes, con las suscripciones y con los superchats para que caigan los recursos y pueda seguir hablando desde esta trinchera con total libertad, no apto para cínicos de 1 a 3, tiempo de la Ciudad de México para que lo respalde. Mi querido Jaime, pues ahora sí de chile, mole y pozole, ¿no? Hay un chorro. ¿Por dónde le entras, maestro? Good morning, ladies and gentlemen. Don Vicente, don Francisco Cruz. Oye, me encantó esa ocurrencia de, ¿cómo se llama este hombre? Que decía que si a Guerrero le hace falta un lucero. Ah, Félix Salgado Macedonio. Ese hombre, la verdad, a mí no me gustaría que retornara porque ya basta, ¿no? De los Delgado Macedonios. En su momento, yo creo que fue injusta la decisión de arrebatarle la candidatura para la gubernatura estatal. Se las ingeniaron
hicieron una vuelta de un bomberazo e impuso a su hija. Pero el hombre es brillante, el hombre es consecuente, tiene un historial de luces y sombras, pero realmente es un político de mucho empaque intelectual, y él no pierde la esperanza. Confesó también que había hablado con Saulito Monreal y le había dicho: hijo mío, tranquilo, ya, plácate, estate quieto, ¿no? Y ¿A dónde vas? Y aquí es. sí, no, ya es como decía el maestro Paco Cruz el otro día, decía: no, y apenas está comenzando la cosa, ¿no? La cosa se va a poner mucho más intensa. Hemos visto las sacudidas del Partido Verde, hemos visto la salida a la palestra de Luisa María Alcalde, todo se está moviendo. Y Andrea Chávez, que realmente yo considero que muchos son los que atacan a Andrea Chávez, pero yo sí creo que Andrea Chávez es una política en ascenso. Pocos políticos pueden darse a sí mismo o se les puede dar el título de agentes del cambio. Yo creo que Andrea Chávez es un agente del cambio, es auténtica, es inteligente, es brillante, la conocen en su estado, ha sido una mujer que muy tenaz a la hora, ella empezó desde muy joven en la batalla, ¿se acuerdan cuando aquella violencia y misericordia en Ciudad Juárez contra las mujeres, los feminicidios? Desde muy joven está en la batalla Andrea Chávez. Es una mujer que por su brillantez, por su rapidez mental, se ha convertido en el azote de todas estas mujeres del PAN, del PRI, incluso con los hombres se mete y los pulveriza en los debates parlamentarios. Yo creo que Andrea Chávez es una buena candidata, muy buena candidata para Chihuahua. Pues vamos a ver si no se cruza nadie en su camino, si los intereses del partido, el establishment de Morena, pero yo creo que ha actuado en consecuencia, es coherente a la hora de alzar la mano, abandonar su cargo y decir: yo ya estoy lista, creo que puedo con el paquete. Y después, hombre, si vemos quién está como actual gobernadora, pues claro que va a poder con el paquete, ¿no? Muy interesante esta mujer. Y dicho esto, déjame, déjame con un saque secundario, si se permite, digo si se permite. Fíjate que mm, hoy, en el marco de la actual guerra que está en una pausa medio extraña, el Consejo de Seguridad ruso le advirtió a Irán que tuviera mucho cuidado porque hay una serie de movilizaciones sospechosas, tropas, más de 10,000 envío de efectivos, el envío de más de 10,000 efectivos por parte del Pentágono, el envío de más buques de guerra, un tercer portaaviones, el George W. Bush, y todo parece indicar que Estados Unidos se prepara para una invasión terrestre que podría tener lugar si es que acaso fracasan, que yo veo, tengo realmente tengo poco optimismo, porque Irán no se ha movido de sus posiciones, sigue exigiendo que se le reconozca el control soberano sobre el estrecho de Hormuz, que se levanten las sanciones que desde 1979 pesan sobre la economía iraní y que han hecho de la vida de los iraníes, realmente han empobrecido a la población iraní por culpa de esas sanciones. Es la herramienta preferida de Estados Unidos para tratar de someter a las naciones que se atreven a desafiarla. Y también quieren que Estados Unidos se haga cargo de todos los daños ocasionados. Claro, contra esta posibilidad de acuerdo de paz tenemos a Israel, que se niega a un acuerdo, que dice que hay que seguir golpeando a Irán, y lo mismo que los Emiratos Árabes Unidos, que también han dicho que quieren desaparecer del mapa a Irán. Bueno, en todo este contexto en el que hemos visto cómo Estados Unidos
se ha mostrado incapaz de doblegar la estrategia militar de Irán, que posee armamento muy eficaz y infinitamente mucho más barato que lo que produce el Pentágono. Hoy nos enteramos cómo después de esta guerra, y quizá de ahí las razones de esta cese de hostilidades pedida por Washington, era para reaprovisionarse del armamento que ha gastado. Estamos entrando en la 7ª semana y el Pentágono ha gastado una cantidad enorme de recursos, sobre todo misiles. Bueno, el gobierno está explorando, junto con las grandes productores automotrices, la General Motors, la Ford, les está pidiendo que por favor busquen la forma de reorientar su producción y en lugar de producir automóviles, lo deriven a la producción de armas. Esto es una medida sin precedente desde la Segunda Guerra Mundial y esto da la idea de hasta qué punto Estados Unidos, Donald Trump, está urgido de reabastecer los arsenales de Estados Unidos. Estamos viendo, y además hay un análisis muy detallado a la luz del enfrentamiento con Irán, de cómo Irán ha sido capaz de doblegar la superioridad militar, de ponerle en entredicho, con una industria militar mucho más eficaz y sobre todo muchísimo, muchísimo más barata. Porque un misil de Estados Unidos, un Tomahawk, puede costar de entre 2 a 6 millones de dólares. Un avión F-35 que se supone que es invisible, pero que Irán ya demostró que no es invisible para ellos, cuesta 100 millones de dólares por unidad. Entonces, en el Pentágono ha habido una especie de reconsideraciones porque han dejado al descubierto el excesivo sobrecosto de la industria militar. Y aquí es donde ha entrado en acción el que es, podría decirse, el número 2 del Pentágono. Este hombre es el número 2, es el que tiene el control después de Pete Hegseth. Bueno, este hombre se está dando la tarea de privatizar el Pentágono. Es una historia alucinante. Oye, ¿viste que hizo el ridículo, por cierto, Pete Hegseth, en un discurso en el Pentágono, tomando un versículo de la Biblia corregido para la película Pulp Fiction? No es el versículo real, sino de la película, y todo el mundo está burlándose de este pendejete. Dices tú, wow, ¿a qué nivel los payasos, mi querido Jaime? Y quien está detrás de estos amplios movimientos para privatizar el Pentágono, hacerse con el control, este hombre, Stephen Feinberg, por cierto, de origen judío, está detrás del aumento sin precedentes al presupuesto del Pentágono. Ustedes saben que la administración Trump ha pedido para el 2027 $1.5 billones, 1.5 trillion dólares en inglés. Bueno, este hombre ha convencido a Trump para que eleve a niveles sin precedentes el precio, y este hombre va a ser el encargado de obligar a las empresas privadas, a las productoras, a rebajar sus costos, a entregar a tiempo el armamento solicitado, porque el Pentágono se ha convertido realmente una fuente inagotable de corrupción. Se han enriquecido las grandes firmas, Lockheed, todas las empresas que participan, y este hombre ha llegado para tratar de poner en orden y al mismo tiempo ha metido a su gente, a sus incondicionales, para manejar como una empresa privada el Pentágono. Esto da una idea de hasta qué punto Estados Unidos, con estos cambios de fondo, ya estaba de por sí, tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, ya había entrado en una fase de guerra permanente. Bueno, tras estos cambios, tras la expansión a la industria automotriz, de producción de armamento, vehículos militares, y tras la presión de este hombre que se convierte en el hombre más fuerte del Pentágono, que le va a administrar como si fuera
una empresa privada del Pentágono, pues estamos entrando ahora sí que en una fase nueva del Pentágono en el que Estados Unidos va a tener que ampliar ahora sí que el horizonte de las guerras permanentes, va a tener que declarar guerras en los confines del planeta. Este hombre se va a encargar de que el Pentágono fabrique armamento de nueva generación, menos costosa, más eficaz después de la vapuleada que le ha puesto Irán. Y esto es preocupante, pero esto confirma que Estados Unidos, desde hace un tiempo, desde que llegaron los neoconservadores al poder con la familia Bush, convirtió el modelo de Keynes, pero el keynesianismo militar. Ustedes saben que el señor Keynes era un hombre muy brillante, británico él, que decía que la mejor forma de mantener y reactivar la economía era apostar por la infraestructura, lo que hizo nada más llegar al poder Andrés Manuel López Obrador y mantiene la presidenta. De ahí que el gobierno de López Obrador haya apostado por la construcción de carreteras, aeropuertos, puentes, y la presidenta siga la expansión de la industria petroquímica, carreteras, trenes, ¿cómo se llama? El corredor transísmico. Esa es la economía keynesiana, que es apostar por la inversión en infraestructura para mantener activa la economía, que haya circulante, que haya trabajo, y al mismo tiempo que lo que que fue combinar con las pensiones para la gente menos favorecida. Eso fue una fórmula mágica que todo el mundo está estudiando hoy. Bueno, ese es el modelo mexicano que ha impuesto Morena. En Estados Unidos opera una suerte de keynesianismo, pero no civil, sino keynesianismo militar. El keynesianismo militar mantiene activa la economía de Estados Unidos. Wall Street ha enriquecido a gente como nunca antes. El problema es que el keynesianismo militar significa menos seguridad, más estabilidad y más volatilidad en el mundo, como estamos viendo ahora mismo en el enfrentamiento de Estados Unidos e Israel frente a Irán. Oigan, Paco, Jaime, estábamos equivocados. Donald Trump no se creía Jesús. Jesús respalda a Donald Trump. Perdón por lo que estoy diciendo, no se vayan a ofender, es con todo el sarcasmo del mundo. Le da vuelo Donald Trump ahora a esta imagen que le mandé a Ceci, de una cuenta que dice irlandeses por Trump. Y esta es la imagen de un Jesús apoyando a Donald Trump. ¿Qué necesidad de Donald Trump de darle con esto que resultaría blasfemia también para la gente, los católicos, después de la imagen desafortunada de él como Jesús curando a un enfermo? Dice Donald Trump, la izquierda radical, los lunáticos de la izquierda radical podrían, a los lunáticos de la izquierda radical podría no gustarles esto, pero pienso que es muy nice, quite nice, o sea, muy padre, dice el presidente Donald Trump y lo firma. Después de esta, que ahora publique o republique esto, dices tú, cabrón, qué necesidad, pero qué necesidad. Bueno, otro tema que voy dejando ahí sobre la mesa para avanzar. Se está resquebrajando la alianza oficial, la de sigamos haciendo historia, Verde, PT, Morena. Pregunto, porque ya también el Verde en la Ciudad de México dice vamos solos. Ya no es San Luis Potosí solamente. Ya no es que el Verde votó en contra de la reforma electoral de la presidenta. En la Ciudad de México dicen, pues no ha habido comunicación entre liderazgos de partido y por ahí dejan que van solos. Y, por ejemplo, en el Universal, cruje la alianza oficialista de cara a la elección de 2027. Antes de hablar de que cruje la alianza, pregunto cómo la ven ustedes, porque tampoco es darle carnita a los opositores, no es hacerles el caldo gordo, ¿no? A todos estos. Pero también en Milenio dicen,
El Verde mete presión a morenistas y exige respeto a encuestas. El Güero Velasco rehúsa polemizar con la presidenta sobre nepotismo, pero afirma que la esposa del gobernador de San Luis Potosí es carta firme y tiene 20 puntos de ventaja. Eso más lo que decía. Déjeme, Paco, antes de ir contigo, lo que dice Ayuso, la presidenta ahí en Madrid, porque le van a hacer competencia a la cumbre de líderes progresistas en Barcelona con un evento en Madrid, en la Puerta del Sol, para galardonar a María Corina Machado. Y bueno, pues hay que ver las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto fue lo que dijo. Adelante, César. Sol se va a convertir en la Plaza de la Libertad este sábado, pasado mañana, porque es la plaza que reúne a todas las personas que vienen a Madrid huyendo de las dictaduras, de la pobreza, de la represión, del hambre. Por eso vamos a premiar al Nobel de la Paz, María Corina Machado, y al ganador, verdadero ganador de las elecciones en Venezuela, Edmundo González, en representación de millones de venezolanos y otros hispanos que lo único que piden es libertad. Personas que se han jugado literalmente la vida por defender la libertad de su pueblo en manos de los colegas que ustedes van a reunir en Barcelona. Después de años de tristeza, de desesperación, 8 millones de personas exiliadas, personas que han venido a Madrid a trabajar y se han integrado trabajando duro y son parte de nosotros, señores, de toda la bancada socialista de izquierda a derecha. Que lo sepan, que han venido aquí a trabajar como ciudadanos que han estado siempre a la altura, y como tantos mexicanos, tantos peruanos o tantos colombianos, porque Madrid es plaza de la hispanidad. Porque aquí no promovemos la subvención masiva para tener a la gente empobrecida y dependiente. Aquí promovemos el trabajo, el comercio, la iniciativa, y por eso cada vez más ciudadanos vienen a buscar libertad, propiedad y sacar adelante sus vidas huyendo de la ultraizquierda y del socialismo desorejado de todo color. La ultraizquierda, para que vean que sí es competencia el evento en Madrid a la cumbre progresista en Barcelona. Por lo dicho, lo acaban de escuchar, aunque creo que les podría salir el tiro por la culata políticamente hablando, porque hablan de huir de dictaduras, pero pues yo ya no escucho a Donald Trump hablar de que en Venezuela hay una dictadura. Pues ya se lleva muy bien, dice, con quien actúa como presidenta, Delcy Rodríguez. Ya se dejó de hablar de dictadura en Venezuela. ¿De qué hablan? Ahora, ¿qué mexicanos, con mucho respeto para los mexicanos en Madrid, en España, qué mexicanos van a salir a la Puerta del Sol a aplaudir a María Corina Machado? ¿Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón? Ahora sí, mi querido Paco, porque quería que escucháramos a Isabel Díaz Ayuso confirmarnos de que el evento del sábado en Madrid es tratando de opacar la competencia a la cumbre de líderes progresistas en Barcelona. Ahí te la dejo de tarea. Y no sé si hasta como enviada de Trump, ¿no? Ya ven que se le tira de tapete políticamente hablando a Trump, pues a lo mejor para quedar bien con Trump, le queremos quitar reflectores a los progresistas, don Trump, mi querido Paco. No, Vicente, sí es interesante. Isabel Díaz Ayuso, pues tiene cierto poder, pero sí tienen un problema, Vicente. Solo tienen que ver quién gobierna Venezuela y qué dice Trump de María Corina Machado. Luego regresamos a eso, pero déjame decirte, porque lo que empezaste es con las imágenes que además publica Donald Trump en sus redes sociales, en Social Truth, segunda imagen de un Jesucristo abrazando a Donald Trump. Ayer, fíjate, nada más le hicimos un comentario. Bueno, hice un comentario a propósito de un comentario en un programa que se llama No Apto para Cínicos. Saben que yo sigo ese programa, pero Gildi hacía un comentario sobre, no sobre esa foto en especial, pero sí,
es decir, todo lo que representa Donald Trump en este momento. Y ella mencionó algo que es real. Mira, cuando vemos esto, Vicente, no es una casualidad, es parte de una estrategia. Donald Trump está jugando hace mucho la teoría de loco, que es muy vieja en Estados Unidos, y la inaugura, la crea Richard M. Nixon. Cuando habla, presenta estas fotos, antes la otra, antes habló de destruir toda una civilización a menos que Irán reabriera el estrecho de Hormuz. Lo vemos como un desquiciado, como un incapaz, como una persona que ya no sirve para nada, pero en realidad, bueno, un octogenario, tiene 79 años Donald Trump. No, la realidad es que esa teoría no es de él, Vicente. Richard M. Nixon la abrió mucho para eso. Cuando estaban las negociaciones sobre lo de Vietnam, les decía, díganles que estoy muy loco y que soy capaz de cualquier cosa. Sabemos que Estados Unidos perdió Vietnam, pero Kissinger tenía esa orden, diles que estoy muy loco y que soy capaz de cualquier cosa. Trump está haciendo eso. Mira, yo ayer decía en mi charla, si estamos pensando que por esto lo van a destituir, no, Vicente, a Donald Trump no lo van a destituir. No es el primero que hace eso. La 25ª enmienda de la Constitución tiene que tener algunas variables. Primero, que el vicepresidente esté dispuesto a una conspiración para derrocar a Donald Trump. Y segundo, que el gabinete entre en esa conspiración. Y nadie en el gabinete, por locos que estén, se va a atrever a jugársela contra Donald Trump. Él es el elegido, es el ungido. Y luego el impeachment. Mira, si bien le va a los demócratas, van a alcanzar una mayoría. Tener 2/3 en el Senado les va a costar, aunque Donald Trump haya perdido todo su apoyo, todavía no entra en campaña. La campaña va a empezar seguramente a partir del próximo mes. Vamos a ver a un Donald Trump más en Estados Unidos, mucho más, haciendo campaña interna, y entonces se va a reflejar verdaderamente el ánimo de los electores de Estados Unidos. Pero mira, tuvieron problemas mentales presidente de Estados Unidos John Adams, Andrew Jackson, los dos Roosevelt, Abraham Lincoln. Era un tipo depresivo. Había señalamientos para quitarle para aplicarle la enmienda 25. Woodrow Wilson tuvo un derrame cerebral y no pasó. Lyndon B. Johnson era un maniático. Y de las manías, de la desesperación, pasaba al abatimiento. Ronald Reagan, que tenía la enfermedad de Alzheimer. Todos ellos tenían problemas. Y yo te decía, Nixon defendía esa teoría de loco que es de los presidentes estadounidenses. Y le decía a Kissinger, que era su principal asesor de seguridad nacional en las conversaciones de paz en Vietnam, que le dijera a los negociadores de Vietnam que Nixon era un presidente inestable, impredecible, pero era una herramienta de negociación. Le decía a Kissinger, hazles creer que estoy loco. Bueno, pues lo mismo hace Donald Trump. No es algo nuevo. Decía Trump en algún tweet o post ahora, es la cantidad justa de locura. Pues eso están haciendo. Eso está haciendo la imagen, primero impersonándose él como Jesucristo, sanador que luego hace loco. Pues pensé que era un médico de la Cruz Roja, un desequilibrado. No, Vicente. Y luego esta otra nueva de ayer, abrazándolo Jesucristo. No, Vicente, es un tipo que sí tiene problemas mentales, eso es clarísimo, pero mientras no haya un diagnóstico formal, un diagnóstico médico serio, él va a seguir haciendo lo que se le pegue la gana, y nadie, hasta hoy lo que tenemos son diagnósticos de personas de la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos diciendo si tiene problemas, pero nadie, tiene diagnósticos nuestros que no somos médicos, ¿no? Que vemos el actuar personal.
el actuar personal y decimos, es claro que está loquísimo. Hay titulares, hay generales, hay almirantes, hay comediantes de Estados Unidos que dicen, ya, está loco. El problema de todos nosotros es que no somos médicos y solamente un médico puede diagnosticar que verdaderamente tiene problemas mentales. Y mientras no haya eso, Donald Trump va a seguir igual con su teoría de loco, mezclándola con su demencia también que tiene, 79 años. ¿Cuántos años tenía Joe Biden? 82, me imagino, ¿sí? Que es lo que vimos, 82, 83, lo veíamos dormir. Es lo mismo Donald Trump. Y del otro lado, nada más para cerrar el tema, para que los demócratas puedan recurrir al impeachment, que es el juicio político, necesitan verdaderamente ganar más de 2/3 del Senado. ¿Por qué más de 2/3? Porque recuerden que siempre en un problema, senadores de uno u otro bando se pasan al otro bando. Entonces, para que los demócratas no fallen, necesitan ganar bien las elecciones del próximo noviembre. Si no, aquí lo dejo de una vez como diagnóstico, vamos a tener Donald Trump hasta el 2028. La otra forma de hacerlo a un lado es que verdaderamente se le manifiesten en las próximas semanas signos o síntomas de la locura y ya no regrese. Esas son las únicas opciones. Y lo otro, yo les decía, recurrir al artículo 4 de la enmienda 25. Ni Vance ni nadie en el gabinete se va a atrever nunca el secretario de Estado a ir contra Donald Trump. Donald Trump es Dios para ellos, es Dios, no es el iluminado, no es el Mesías, no es el ungido. Donald Trump es Dios, así que nadie se va a atrever a ir contra él. Así que tenemos que acostumbrarnos de que si en los próximos meses no vemos un cambio, lo vamos a ver desde Trump. Va a ser gira en Estados Unidos. Le quedan 6 meses para las elecciones y Donald Trump es capaz de ganar mucho entregándolo. Sé que ya les entregó devoluciones de impuestos, algunos, no a todos, pero lo va a hacer, lo está guardando. Así que vamos a tener Donald Trump para 2028. Y mira, Vicente y Jaime, nada más para que tengan una idea. Estábamos hablando de la familia michoacana. Les voy a leer nada más un parrafito de la página 329 de La Guerra que nos ocultan, para que cuando yo digo que con nombre y apellido y que tengo pruebas, dice, esos vuelos son tan mortales como el imperio forjado. Imperio, y hablo en 2016 de imperio, por el señor Pez Johnny Hurtado Olascuaga, máximo líder de la familia michoacana. No hablo de nueva familia, es la familia michoacana, y gran corruptor del 102 Batallón de Infantería. La familia michoacana había comprado a todo el batallón 102 de Infantería, basamentado en San Miguel Ixtapan, Tejupilco. Y al mismo tiempo, este batallón ejecutó a 22 jóvenes en una bodega de la pequeña comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya. Y después los etiquetaron como narcotraficantes. Esa bodega es la señal del ataque que alguien había acordado con 2 soldados. Era en una ráfaga a la hora convenida. Desde entonces hablo de las matanzas de la nueva familia michoacana. En el libro no aparece, esta es la página 329, pero tengo cualquier cantidad de citas sobre su hermano también, José Alfredo, sobre lo que hacían, a dónde operaban, cómo operaban, y estoy hablando aquí de matanzas y cómo compraban al ejército mexicano. Vicente, todo el 102 batallón estaba al servicio yo le decía, el señor Pez, luego le quitaron el señor, no sé por qué, pero su apodo, su alias original era el señor Pez, así le decían en los grupos de narcotraficantes, y él había comprado a todo el 102 batallón de infantería del ejército mexicano, Vicente. Ese hombre que opera en toda esta región con su hermano José Alfredo, el Fresa. Así que para que tengas una idea desde cuándo los identifico con nombres y apellidos, y es la página 329, pero hay referencias a él, hay muchas más. Aquí de pronto nada más le abrí, tengo de entrada, tengo por lo menos 12 referencias con nombre y apellido a los 2 hermanos sobre todo lo que controlaban, Vicente, y controlan. Y luego esto que mencionábamos ayer en Sin Censura, no recuerdo si fue desde temprano con ustedes, pero
un comunicado de Rob Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, que atribuye al combate conjunto al narcotráfico una disminución de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Esto no le cae muy bien a la oposición cuando dicen que hay, hay colusión del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con el narco. Pues qué malos socios tiene el narco mexicano que van en contra de sus intereses. Bueno, lo menciono porque aparece en la primera plana del Excelsior, ¿no? Eh, durante el primer año de la administración actual de Donald Trump se logró reducir 35% el número de muertes por sobredosis en Estados Unidos, informó el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson. Pues no, que están muy enojados los gringos. ¿Con qué discurso puede venir Donald Trump a decir no se está haciendo lo suficiente? Necesitamos invadir México. Si el propio embajador de Estados Unidos en México dice que han bajado las muertes por sobredosis en un 35%, cuando el gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa de una disminución del 41% de asesinatos dolosos, solo por mencionar un par de datos. Mi querido Jaime, usted dice, yo pongo los temas, ustedes por donde decidan. Déjame, el maestro Paco Cruz hablaba de esta decisión de Donald Trump de encarnarse a sí mismo como el Mesías Redentor, el Mesías Salvador. Él cree que es el emisario de Dios, su base de, sobre todo los evangélicos creen eso mismo, pero yo creo que, y lo advirtieron ya los líderes del Partido Republicano, esta decisión del presidente Trump de utilizar imágenes religiosas y a Jesús, que ha causado realmente el enojo del Vaticano, porque es una suerte de blasfemia. El Partido Republicano, los líderes del Partido Republicano dijeron que esta disputa con el Papa León XIV no ha sido una buena idea de Donald Trump, que ya vimos que está dando tumbos por aquí, por allá, un día amanece peleándose con el Papa, el otro día dice que va a destruir toda una civilización, al día siguiente dice que los va a perdonar y que están hincados de rodillas los iraníes para pedirle la paz, ¿no? Bueno, yo creo que la decisión de Donald Trump para pelearse con el Vaticano ha sido la decisión, uno, de entrar a la guerra con Irán, empujado por Israel, ha sido quizá el peor error. Pero el segundo gran error de Donald Trump es pelearse con el Papa León XIV. ¿Por qué? Porque en el mundo hay más de 1,400 feligreses, en Estados Unidos hay una comunidad católica y según los líderes del Partido Republicano, esta pelea entre Trump y el Vaticano, el Papa León XIV, le puede costar las elecciones de medio término. Bueno, la decisión de Trump de pelearse con el Papa León XIV se está convirtiendo en un serio problema, porque hoy mismo, ustedes saben que el Papa León XIV, que había mantenido una actitud, una posición de bajo perfil, ha aprovechado esta pelea con Donald Trump para subirse al cuadrilátero y le está dando por hasta debajo de las orejas. Fíjense, merece la pena ver el mensaje de hoy, de hace unos momentos desde Camerún. Dice, el Papa León, aquí dice 13, no es 14, ¿no? Denuncia al mundo asolado por tiranos. Fíjense bien, les voy a leer porque vale la pena, Dice, el Papa León XIV criticó duramente a los líderes que gastan miles de millones en guerras y dijo que el mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos. En declaraciones inusualmente enérgicas en Cancún este jueves, después de que el presidente Donald Trump lo atacara nuevamente en las redes sociales. El primer papa estadounidense, también criticó a los líderes que utilizaban un lenguaje religioso para justificar las guerras e instó a un cambio de rumbo decisivo en una reunión celebrada en la ciudad más grande de las regiones anglófonas de Camerún, donde un conflicto latente que se remonta casi una década ha dejado miles de muertos. Comillas, los artífices de la guerra fingen ignorar que basta un instante para destruir, pero que a menudo toda una vida no es suficiente para reconstruir, dijo el pontífice. Hacen la vista gorda
ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en asesinatos y devastación, mientras que los recursos necesarios para la curación, la educación y la reconstrucción brillan por su ausencia. Los ataques de Trump contra Leo, lanzados por primera vez en vísperas de la ambiciosa gira del Papa por 4 países africanos y repetidos a última hora del martes, han causado consternación en África, donde viven más de una quinta parte de los católicos del mundo. Leo, quien había mantenido un perfil relativamente bajo durante la mayor parte de su primer año como líder de la Iglesia y que cuenta con 1.400 millones de miembros, se ha convertido en un crítico declarado de la guerra que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Y fíjate bien lo que dice aquí. Hay de aquellos que manipulan la religión y al mismísimo nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y la inmundicia. Es un mundo patas arriba, es una explotación de la creación de Dios que debe ser denunciada y rechazada por toda conciencia honesta. Bueno, se lanzó, yo no he escuchado un ataque más frontal contra un presidente. Fíjense bien, dice el Papa que Dios rechazaba las oraciones de líderes con las manos llenas de sangre, en declaraciones ampliamente interpretadas como dirigidas al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que ya saben que Pete Hegseth, en una acción inusual, mandó llamar al representante del Vaticano en Washington para jalarle las orejas. Esto nunca había ocurrido en la historia. Que el Pentágono llame al representante del Vaticano en Washington para jalarle las orejas, y claro, el Papa León XIV ha dicho, sí, pues ahora se aguanta. Quien se lleva se aguanta. Me han atacado a mí, han jugado con la imagen de Jesucristo, pues ahí les va. Y les está dando, insisto, por debajo de las orejas. A mí se me hace realmente que bueno que ya despertó. Este Papa nos tenía a todo mundo diciendo, después del Papa Francisco, nadie va a salir en contra de esta monstruosidad llamado Donald Trump y una guerra que está lanzando por todos los confines del planeta. Y en el caso, cambiando de página, el caso de Ayuso, hoy estoy cada vez más convencido que la decisión de Pedro Sánchez de celebrar este cónclave internacional en Barcelona, que va a reunir a casi un centenar de líderes de izquierda, precisamente escogió Barcelona porque no quería que Madrid, que está lleno, que está infestado de la derecha más conservadora, con algunos advenedizos como Felipe Borolas Calderón, Enrique Peña Nieto, Salinas de Gortari. Bueno, el Madrid cada vez se parece de verdad. El tardofranquismo no ha terminado de salir de Madrid. Es una tristeza. Y qué bueno que Pedro Sánchez decidió, no voy a permitir que Ayuso me organice, me monte aquí un espectáculo de una contraprotesta mientras tengo un cónclave internacional de líderes de izquierda con la presidenta de México, con la que estoy ahí restañando las heridas de esta relación bilateral. Viene Petro Gustavo, viene Lula da Silva y otros líderes de la izquierda. Así estoy convencido que Pedro Sánchez dijo, no, vamos a hacer esto en Barcelona, que tiene un historial más de corte republicano, y que así pongo distancia con esta mujer que es realmente es una cabra en cristalería, la señora Ayuso. Pues todo por quedar bien con Trump, a ver si le sale, como dicen en política, el tiro por la culata, mi querido Jaime. Mi querido Paco, tal vez en la última vuelta, antes de que nos gane la presidenta, en esta mañanera que sería la última de la semana, porque mañana viernes encabeza la mañanera del pueblo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, si recuerdo bien lo dijo la presidenta, sí, para poder viajar en el guajolotero, en el tecolote, dijo la presidenta, por la noche para llegar a Barcelona. ¿Con qué vamos en esta vuelta, mi querido Paco? Vicente, bueno, mira, con 2 cosas, pero una breve, rapidísimo. Primero, una solidaridad con Toño Ruiz. Tú sabes, tú más que nadie, y ahora Jaime también, levantar un canal YouTube es alucinante, es problemático.
Así que debemos solidarizarnos y ver en qué podemos apoyar a Toño Ruiz, todos. Y también, como tú decías hace rato, esto es una alerta, lo que le pasó a Toño es una alerta para todos nosotros, para Ceci en especial, bueno, para nosotros, pero Ceci en especial, que es la que lleva, yo digo a veces la capitana de los controles de Sin Censura. Cualquier cosa que digamos que altere los algoritmos o el algoritmo, varios, porque son algoritmos de YouTube, desencadena esto, el lenguaje, todo, Vicente, los bots, todo puede desencadenar en la suspensión o el cierre de tu canal. Es una especie de censura de la iniciativa privada internacional, sí. Sí, no te puedes expresar libremente. Yo lo digo porque veo a Jaime. No digo que nos vea a nosotros, soy parte de este esfuerzo todos los días, por lo menos hace más de 2 años ya. Veo todos los días a Jaime Hernández con Hildy, haciendo todo. Por alguna razón creo que hemos perdido al maestro Paco Cruz. A ver si no se le fue la luz nuevamente, mi querido Jaime, que es pues hasta cierto punto común, nos guste o no aceptarlo, pero hasta cierto punto común en muchos de nuestros pueblos. Y bueno, pues ni pex. Ya buscaremos volvernos a conectar con el maestro Paco Cruz. ¿Tú con qué vas en esta vuelta, mi querido Jaime? Pues yo también quería llamar la atención sobre, ya saben que los periodistas no tendríamos que formar parte de la historia, de la noticia, pero sí creo que es importante lo que estaba señalando el maestro Paco Cruz, para hacer conciencia sobre a veces la ingrata labor que supone levantar un canal de internet, vivir de recursos exiguos, y dependiendo sobre todo de la voluntad de la gente, de la buena disposición. Tú sabes, yo soy un defensor de lo que se conoce como el periodismo total. El periodismo total es aquel que todos los días se atreve a estar frente a una cámara de video, un micrófono, para hacer lo mejor posible su trabajo, su oficio como periodista. Denunciar lo injusto, separar el grano de la paja, denunciar la corrupción, hacer el trabajo que en muchos sentidos han abandonado, han dejado en la cuneta muchos periodistas de medios grandes y corporativos. Y esta ventana que ofrecemos los youtubers, incluso periodistas híbridos como el maestro Paco, como tú, como yo, que tenemos un pasado como periodistas de la vieja escuela y que hoy estamos incursionando en YouTube, pues tenemos todos los días que comparecer ante el público con la esperanza de que nos den un like, pero también pueden hacer un dislike, pueden ayudarnos con aportaciones que son fundamentales para garantizar nuestra supervivencia. Y creo que a veces la gente no tiene mucha conciencia de esto, de lo difícil que es mantener un canal sin censura. Quizá es el ejemplo más nítido. La lucha que ha mantenido Sin Censura es, de veras, los sacrificios que se hacen, las reestructuraciones obligadas, el no darse por vencido, en convertirse todos los días en un Sísifo que empuja la roca hasta el punto de la montaña a sabiendas de que la roca se va a volver a caer y hay que volver a empezar de nuevo todos los días, ¿no? Yo creo que es necesario mantener esta solidaridad con aquellos colegas que están haciendo desde su trinchera lo mejor por un país más informado, mejor informado, más democrático, mayor apertura democrática. Creo que el maestro Paco Cruz, en su generosidad y en su sabiduría como viejo periodista que es, porque es ya casi un anciano, nos lleva creo que 50 años, y entonces hay que hacerle caso al maestro Paco Cruz. ¿Por qué eres así de malo, cabrón? De otro lado, mira, ahí está. Maestro Paco Cruz, termine su argumento. Estaba diciendo puras cosas bonitas de ti, Jaime. Sí, puras cosas bonitas.
Nada más me salí justamente para ver qué decías sobre mí, Jaime Hernández. Justamente para eso dije, seguramente ahora me va a atacar. No, de veras, hay que apoyar a Toño Ruiz, que además, aunque fuera ajeno, pero Toño Ruiz es parte de esta familia. O sea, no, Toño Ruiz no es una persona ajena a esta familia. Aunque lo fuera, lo apoyaríamos por el esfuerzo que significa, por todo lo que representa este nuevo periodismo, esta nueva forma de hacer periodismo y de llevar información a la gente. Vicente lo ha sufrido cuántos años, Ceci. Jaime ahora con No Apto para Cínicos, que lo veo sufriendo. La semana antepasada, un día, de pronto no pudo transmitir en YouTube, estaba desesperado Jaime. Le escribí preocupado, Jaime, ¿qué está pasando? Y ya me dijo, tenemos problemas en YouTube, transmitió a través de Facebook, pero no es lo mismo. Entonces hay que solidarizarnos, apoyar a Toño Ruiz en todo lo que podamos. Por eso también mencionaba el caso de la periodista esta maltratada por Frangi, presidente municipal de Zapopan. Dices, oye, cabrón, si no cerramos filas entre nosotros, y bueno, estos que defienden la libertad de expresión nada más en el club de Toby y entre amigos, ¿no? Pues yo no conozco a la colega, pero dices, ¿cómo le vas a permitir a un presidente municipal hablarle así? Ya deja tú a una periodista, a una mujer, o sea, ¿por qué? Y bueno, pues en el caso de Toño, pues es obvio que es hermanito de Sin Censura, mi querido Paco. Y bueno, si nos hemos solidarizado con gente con la que no necesariamente trabajamos mano a mano, pues yo solamente puedo decir, suscribo lo que estás diciendo, Paco. Sí, finalmente Toño es parte de esta familia y aunque no lo fuera, lo apoyaríamos, no importa, fue de derecha, todo es un canal, está difundiendo información y la censura hay que criticarla y rechazarla abiertamente. Así que Toño, un abrazote de los tres, de Ceci, de los cuatro, Madame Kika C, que se solidariza igual, todos en esta familia Sin Censura, y solo para que Jaime tenga un par de minutos para atacarme de nueva cuenta, Vicente, no debemos dejar pasar lo del PVM, el Partido Verde Ecologista de México. Sí está en un plan soberbio, está en un plan, yo decía en mi charla que ya le tomó la medida a Luisa María Alcalde de Luján, está en un plan de que de pronto ya se sintió independiente y sintió Paco, que... Escucha lo que dice Luis Armando Melgar, el que defiende los intereses de Ricardo Salinas Pliego en el Verde. Pliego. A ver, Ceci, suéltelo, nomás para reforzar lo que está diciendo Paco. Escuchen nada más la soberbia. Échalo, Ceci. Tenemos una alianza legislativa, pero no confundamos la alianza legislativa con una alianza electoral. Una alianza electoral significa de qué manera vamos a competir, si vamos a ir juntos o vamos a ir separados en el 2027. Entonces es muy importante lo que ayer comentó nuestro compañero, el diputado Sesma, por lo que respecta a la ciudad, lo que se dijo el fin de semana en San Luis Potosí, también con respecto de que vamos a ir solos, son simple y sencillamente en respeto a nuestra autonomía como partido, y es muy importante hacer claros, somos aliados, no somos una extensión de Morena, no somos, ahora sí que son los sometidos de Morena, ni los incondicionales de Morena. Tenemos una alianza legislativa, sí, pero vuelvo a decir, no confundamos la alianza legislativa con una alianza electoral. La alianza electoral, han habido declaraciones. No somos los sometidos no somos los sometidos de Morena. Bueno, pues entonces que no le pida a la gente que simpatiza por Morena que en algún momento voten por el Verde. O sea, ¿no? Porque la gente tampoco va a hacer lo que les, entre comillas, ordenen desde el liderazgo, desde la élite, mi querido Paco. No, Vicente, pero tenían una alianza electoral. Tienen todavía. Pero yo, como ustedes aquí lo hemos discutido, es tiempo de que Morena entienda verdaderamente que el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, lo incluyo, tienen un plan más perverso todavía,
que van a terminar por traicionar a Morena cuando se les pegue, cuando lo vean conveniente y cuando puedan aplastar a Morena. Así que Morena, y en este caso Luisa María Alcalde Luján, pero habló toda la estructura, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que es la presidenta de todos y lo ha hecho así, pero finalmente es militante de Morena. Morena necesita sacudirse la perversidad del Partido Verde Ecologista de México y la perversidad del Partido del Trabajo. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, pero voy a estar pendiente siguiendo después de la mañanera la entrevista con Andrea Chávez, Vicente, por cualquier cosa. Jaime, al rato nos vemos en No Apto para Cínicos. Claro que sí, mi querido Paco. Recuerden, No Apto para Cínicos, de 1 a 3, hay que respaldar por lo que está diciendo el maestro Paco Cruz, por mera solidaridad si quiere, pero como aquí somos hermanitos, amor con amor se paga. En No Apto para Cínicos de 1 a 3 hay que respaldar con los likes, con las suscripciones y con los superchats. ¿Con qué cierras, maestro Jaime Hernández? Pues antes de que nos gane la presidenta, con un apunte último. Hoy me llama la atención la columna de Sergio Sarmiento en Reforma que dice, entre signos de interrogación, domar los precios. Esta columna lo que intenta, Sergio, en esta columna lo que intenta Sergio Sarmiento es restarle credibilidad a la presidenta en su intento de poner a raya, mantener a raya a quienes intentan aprovechar la crisis, el ambiente de crisis internacional para aumentar el precio de las tortillas, el jitomate, en fin. Pero me llama la atención que Sergio Sarmiento insinúe que la presidenta va a ser incapaz de domar los precios, sobre todo de la tortilla, porque claro, Sergio Sarmiento está acostumbrado a que el mercado y sobre todo el mercado neoliberal es el que dicta las reglas del juego. Pues no, estamos ante un gobierno desde que lo inauguró Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, que están muy al pendientes del precio de la tortilla, del precio del huevo, del precio del jitomate. Lo vimos en la última rueda de prensa, como la presidenta dice, en cuanto me enteré de esta versión, le pedí, hablé por teléfono y di instrucciones. Díganme quién está diciendo esto, quién está moviendo. Es imposible que suba el precio de la tortilla cuando el maíz tiene un precio de los más bajos en la historia reciente. Además, no es posible que el kilo del jitomate esté en cualquier sitio a un precio razonable y en Walmart a 80, 70 pesos. La presidenta está al pendiente de esos productos de primera necesidad. Así es que, Sergio Sarmiento, no se trata aquí de domar o no los precios, se trata de que el Estado mexicano, intervenga en beneficio de las clases más desfavorecidas. Eso es algo que no ocurrió durante todos los años del PRI, del PAN, cuando la economía neoliberal mandaba en la plaza. Pues no, ha llegado una nueva sheriff en la ciudad para poner en orden, y esto no es autoritarismo, no es dirigismo, no es injerencismo, no es intervencionismo, no, es defender a las clases más desfavorecidas. Así es que a tratar de sembrar cizaña a otra parte. Dice Mario Becerra sobre lo que estás diciendo, Jaime. En Reynosa, allá en Tamaulipas, está a 59 pesos el tomate, ya ni la chingan. Dice Jorge Cuevas, don Jaime, el tomate a 40 no es algo muy barato que usted diga. A ver, estoy viendo por acá. Perla Cruz Alarcón dice, el huevo es uno de los artículos más baratos acá en la Ciudad de México. El kilo de huevo está en 32 pesos. Pues hay que comerse los huevos con... Me pegué una albureada yo solo. Hay que alimentarse bien y con gusto. Chingada. Raza, no me perdona ni una. La raza que nos está viendo y escuchando. Bueno, aquí en Guadalajara está en 45 el jitomate. O sea, la gente está al pendiente y la gente sabe. Alex Méndez, aquí en Poza Rica está a 51 y en algunas otras partes a 45.
Amalia Martínez Ramírez dice, por mi rumbo está en 29 pesos el huevo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo, maestro Paco Cruz? No, es que, no, estoy... La risita es la que te delata. Es que, espérate, es que les estoy diciendo, yo ya me voy de vacaciones con todo lo que dice Vicente, ya me voy de vacaciones. Se alburea solito, Jaime. ¿Cómo no me va a reír? Se alburea solito, Vicente. Ya mejor le voy a pedir Tú más me atacas a mí, pero Vicente solito. No necesita que me ataque. Se ensarta solito. ¿Qué pasó? Vea, ya. ¿Qué pasó? Y cosa que yo no le hablo. ¿Cómo no me voy a reír? Mi mamá me dijo, respeta a Paco y a Jaime. Si no los quieres respetar, como maestro, respétalos Doña por Mina la edad. tiene toda la razón. Doña Mina, mire, le mando a Doña Mina un beso, 2 besos, besazos a Doña Mina. Se va a enojar Gildy, verás. Mi querido, te van a zumbar. Oye, por cierto, salúdame a Gildy. Salúdame a Gildy. Estamos siempre al pendiente de No Apto para Cínicos. Te mando un abrazo, Jaime. Te mando un abrazo, Paco. Y estamos al pendiente de No Apto para Estoy al Cínicos pendiente. y de la charla cruzada a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Paco. Venga. Un abrazote, maestros. rato. Qué albureada me pegué yo, hombre. Qué chinga me puse yo solo, pero bueno.